Hola Dayana, ahora sí ya me dejó grabar, casi que no. Me tocó, me tocó desde el navegador. ¿Todavía estás ahí? Sí, señora Ali, profe. Bueno, listo. Listo, entonces vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Voy a presentar mi pantalla. Ahí ves mi pantalla, ¿sí? Sí, señora. Listo. Entonces, nosotros nos habíamos quedado, ¿cuál fue el último tema que hablamos la clase pasada? Espérame, profe, ya te digo que, que tengo varios cuadernos y no sé dónde los anoto. ¿Cómo así que tienes varios cuadernos? ¿Luego no tienes uno solo para la clase teórica? El que encuentré por ahí, porque se me pierden, yo no entiendo por qué. O sea, como organizamos, me lo quitan del lugar. Porque yo siempre los dejo ahí en la mesa para que quede ahí ordenadamente y no me los voy, pero como organizamos la mesa, entonces me los quitan del lugar. Bueno, como mamá te digo que cada cosa tiene un lugar y el cuaderno no va en la mesa. Pero ¿Alcanzamos a hablar de competencias ciudadanas? quedamos en el rol de las actividades rectoras, Sí. porque ya vimos el rol de los adultos, el desarrollo socioemocional A ver, espérame aquí, estrategias pedagógicas. Desarrollo socioemocional, sí. pilares del desarrollo socioemocional, ese, Ujú. Ah, ok, entonces nos vamos, si falta no estoy acá. mal, vamos ahí. Ok, integración en el currículo de educación inicial. Listo. Gracias. Sí, lo que pasa es que como agregué información, ya no recordaba dónde habíamos quedado. Listo, entonces. Según los lineamientos curriculares de la primera infancia, nosotros integramos ese currículo en la educación a base del juego, el acompañamiento sensible, las rutinas predecibles y el trabajo con familias. Pues vamos a desglosar uno a uno. El juego como motor se usa a través del juego libre, el juego cooperativo. Esto con el fin de que las niñas y los niños puedan expresar sus miedos, sus alegrías, también negociar esas normas de grupo. En relación al acompañamiento sensible, los docentes, o pues nosotros como docentes debemos validar
los sentimientos de cada niña y cada niño sin llegar a juzgarlos, ¿cierto? Con el fin, pues también, digamos que vinculando esta sensibilidad también eh, a crear un espacio donde las niñas y los niños se sientan seguros. Las rutinas predecibles se proveen de seguridad y reducen también la ansiedad mediante transiciones suaves entre las actividades. Es decir, yo no estoy aquí pintando para luego irme a escribir, porque estoy haciendo una transición, em, digamos que de forma brusca, ¿sí? Las transiciones deben ser suaves entre actividades. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a las niñas y les digo, vamos a pintar y preciso después nos toca escribir sí o sí, yo debo hacer un proceso de anticipación, em, de darle cierre también a la experiencia anterior, ¿sí? Entonces, listo, chicos, vamos a finalizar en 5 minutos, ¿sí? Siempre desde esa anticipación es fundamental para que ellas y ellos pues se sientan, digamos que no sientan que se les está coartando, sino que se está dando pues por finalizada una interacción en específico. ¿Cuál es el rol de la familia? Entonces, la familia es ese primer nicho de socialización. Eh, Al ser ese primer espacio que debe brindar un lugar seguro, ese primer espacio que debe eh, reconocer, ser amable con las niñas y los niños, se necesita, uy, espérame que estoy intentando ingresar a alguien y como estoy desde otro lado no me deja. Hola Alex, buenos días, ¿cómo estás? Hola, profe, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué pena a la hora de ingresar, profe, es que estoy más atareado aquí con los tres chinos alistándolos. Ok, entiendo. Listo, entonces, em, desde ese primer nicho debemos reconocer que se deben generar los apegos seguros, ¿cierto? Se debe también realizar una validación emocional, establecer límites, porque recordemos que no hay ninguna acción, ningún proceso que em, sea funcional si no hay límites, ¿listo? Y ser promotores de autonomía. Entonces vamos a desglosar uno a uno. La base del apego seguro se debe brindar pues un espacio que las niñas y los niños sientan que es incondicional para que ellos también desarrollen esa confianza básica en sí mismos y en quienes les rodea. ¿M? La validación emocional es aceptar todas las emociones de las niñas y de los niños, ya sea miedo, sea rabia, sea tristeza, frustración, asco, ¿sí? Esto sin llegar a castigarlas ni minimizarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le puedo decir, ay, no, un ejemplo, los niños no lloran. Eso es minimizar y es castigar a ese ser humano que está sintiendo una emoción. Por eso hoy en día muchos hombres, no digo que todos, pero muchos hombres les cuesta demostrar sus emociones. Muchos no lloran porque les dicen eso, los niños no lloran. Entonces, ¿qué pasa? Allí es donde vemos los alcohólicos, los que fuman cigarrillo o alguna otra sustancia, ¿sí? Em, Porque se generan, aunque digan, no, yo estoy bien, a mí me castigaron de pequeñito y vea, yo estoy regio, pero en realidad uno se va, pues digamos que uno profundiza un poco más en ese ser humano y en realidad uno se da cuenta que sí tiene demasiados vacíos, en especial emocionales o traumas de la infancia en relación a sus emociones también. Entonces, por eso debemos validar las emociones, ¿sí? Abrazar, digamos que sí, validarlas en el sentido de que ellos reconozcan que exactamente existe esa emoción, ¿sí? Que es lo que hemos venido hablando y en algún momento también lo hablamos sobre la gestión emocional. Entonces, validamos que esa emoción existe, no podemos minimizarla, entonces no podemos decirle, ahí está llorando solo por eso. No, llore porque su mamá se le muera. Así, por lo menos a mí me decían eso. Yo era muy llorona de chiquita.
demasiada. Y, y cuando me veían llorar, me decían, ¿usted solo llora por eso? No, eh, llore cuando le falte la comida, cuando le falte su mamá o su papá, pero llorar por eso. Entonces, ahí se está minimizando la emoción, ¿no? ¿Qué otra cosa pueden llegar a decir? No llore porque eso es demostrar debilidad. ¿M? Y entonces cuando esté en un trabajo, usted si llora, entonces le va a demostrar debilidad a su jefe y su jefe la va a tratar mal y le va a decir groserías y bueno, ya ante la ley ya eso no debe pasar. Pero sí hay que tener pues en cuenta todo ese tipo de situaciones, ¿sí? Em, que hay palabras que, aunque a veces para nosotros como adultos puedan ser tan básicas como o acciones o situaciones que son como tan de la cotidianidad, pero que para las niñas y los niños tienen una importancia mucho más significativa que para nosotros, no significa que porque a nosotros no nos interese o no sea tan importante, no significa que para ellos no sea importante. ¿Listo? En relación al establecimiento de límites, es muy importante que desde esas pautas de crianza, ¿sí? Eh, pues sean claras, se reconozcan, ¿sí? Y en especial que sean respetuosas y den estructura a una estabilidad de las niñas y de los niños. Hay diferentes tipos de crianza. Está la crianza autoritaria, está la crianza... ay, ahora se me olvidaron todas, pero las recuerdo que se me olvidaron todas, preciso. Ya, entonces está la crianza autoritaria, que es donde únicamente el adulto tiene la razón, ¿cierto? Entonces tiene la alta exigencia, no hay diálogo, hay un control de diferentes comportamientos. Digamos que en este caso se reconoce una acción de jerarquía, ¿no? Entonces están que los abuelos, los papás y por último, pues la niña y el niño. Entonces solamente los adultos tienen esa capacidad de, digamos, como son los únicos que tienen la razón y los únicos que pueden hablar y los únicos que pueden castigar o dar premios, ¿sí? Este tipo de crianza es poco efectiva, ya que pues tampoco se brinda un espacio de negociación. Hay una crianza que es pasiva, ¿m? Ya es el otro límite. No hay nivel hay un muy bajo nivel de exigencia, no se viven experiencias con las niñas y los niños, no se viven, digamos que no se tienen normas claras y definidas, y pues obviamente, eh, digamos que aunque de pronto hayan pocas normas, estas no se aplican, entonces igual, pues no hay normas. Hay un exceso de afecto de mi cosita, mi cuchurrumí, mi besitos aquí, besito para allá, y se justifican los errores de las niñas y de los niños. Este ya es el otro lado demasiado extremo, ¿cierto? De la permisividad. Hay otro que se llama la crianza democrática, en donde se reconoce el equilibrio de normas, hay cariño, ¿sí? Hay normas claras y justificadas correspondiente a la edad de cada niña y cada niño. Hay un uso equilibrado de premios y castigos y hay un control de las emociones. ¿M? Que ya hay otro que es mucho más equilibrado, este democrático es mucho más equilibrado, es reconociendo a la niña o al niño como ese centro, pero también reconociendo que hace parte de una sociedad. Por eso necesita normas claras y que esas normas también sean ajustadas a su edad. Ya está entonces del otro lado, que es el permisivo, ¿sí? Recordamos que estamos crianza autoritaria, crianza pasiva, crianza democrática y ahora vamos a la crianza permisiva. La crianza permisiva es un bajo nivel de exigencia, no hay normas, la educación eh,
digamos que la educación de los hijos es asignada a un tercero, la abuelita, la vecina, ¿sí? Entonces, son muy desordenados, hay mucha amabilidad, son muy amorosos, pero sin normas no hay crianza. Entonces, digamos que en medio de lo que acabamos de mencionar, la más, em, la más acorde para las niñas y los niños es una crianza democrática, ¿ok? Les voy a dejar aquí la imagen, a ver si me la deja hacer un poquito más pequeñita. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Esto era importante mencionarlo, por eso hice como ese paréntesis en relación a la crianza. Igual recuerden que ustedes ya tienen el enlace de las diapositivas, así que ustedes podrán pues ingresar, ¿listo? Y ya como tal tomar la imagen. Entonces, listo. Implementar pautas de crianza claras, predecibles y respetuosas que den estructura y predictibilidad pues a las acciones de las niñas y los niños. Motor de autonomía. Permite que la niña o el niño, o sea, que nosotros como adultos permitamos que las niñas y los niños hagan tareas por sí mismos. Vestirse, comer, recoger sus propios regueros, ¿sí? Esto según su momento de desarrollo. Porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, yo tengo una niña de 6 meses y resulta que la niña le saqué todos los juguetes, y para que jugara, pues quien hizo el reguero fui yo. Pero eso no implica que la niña o el niño no me pueda ayudar hasta cierto punto. Ejemplo, ya tiene un agarre en sus manos fuerte porque pues si ya tiene 6 meses, ya necesita iniciar proceso de gateo, ya se debe estar girando, em, pero deben tener un agarre fuerte en sus manos. Entonces le digo, toma el juguete y llevémoslo a este lado, ¿sí? Es una forma de acompañarlos, orientarlos y también reconocer que ellos pueden apoyar en esa organización, ¿sí? Diferente que yo le diga, voy a con una niña de 6 meses y que coja un pocillo de vidrio. Pues no se puede, no, porque puede que en cualquier momento lo suelte, se caiga, se rompa y se pueden, pues, herir, no solamente ellas y ellos, sino también nosotros. ¿Listo? Entonces, es reconocer esos procesos de crianza, perdón, esos procesos del desarrollo de las niñas y los niños brindando esa autonomía. Ay, es que la niña no sabe, no sé, vamos a dar un ejemplo. Estamos en una experiencia donde vamos a hacer un proceso de tejido o de costura con las niñas y los niños y las familias. Y entonces resulta que vamos a hacer un títere de dedo. Y al momento en que vamos a tejer, la niña, el niño tiene, ejemplo, 7 años y quien resulta cosiendo es el adulto. Ahí como docentes debemos intervenir y decirle, bueno, mamá o papá o abuelita, vamos a permitir que la niña o el niño vivencie el momento, vivencie la experiencia. ¿Por qué? Porque nos está permitiendo tener paciencia, también tolerancia, en el sentido de que si nos equivocamos, tenemos que volver a empezar o algo, hay algo por hacer, ¿sí? Entonces ahí también se ve la resiliencia. Eh, ¿Qué es que se chuza, que no puede porque se chuza? No, si puede, se va a chuzar, puede que sí, debe tener cuidado, ¿sí? Entonces, s- en mi caso, pues digamos que yo a mis hijas les brindé un espacio de, ellas me decían, quiero coser, listo, vas a coser, ok, ten mucho cuidado con esto, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, yo te ayudo a enhebrar la aguja, te hago el nudo y dale, tú puedes. ¿M?
cuando yo, digamos que tenía interacción directa con niñas y niños, lo que hacíamos era estilo tejido, ¿sí? Para precisamente, no se podía costura porque si yo soy como docente, yo estoy sola, pues yo no me puedo poner a darle una aguja a cada niño porque podemos tener algún accidente, ¿sí? Por eso les mencionaba la experiencia con las familias, porque el adulto es quien debe estar responsable de la niña o el niño. Entonces el niño no puede estar por ahí corriendo, jugando, brincando, porque es quien debe estar realizando la experiencia, no el adulto. ¿M? El adulto acompaña. Em, pero se pueden hacer procesos de tejido con agujas que son de plástico y ayudan obviamente al proceso donde ellas y ellos lleven un paso a paso, una directriz, ¿sí? También lo pueden hacer de forma libre, donde ellos llegan, ah, yo creo que esto se puede hacer de esta y esta manera, ¿sí? Hay que, pues, mirar según la experiencia, según lo que se quiera vivenciar, según la intencionalidad, etcétera. ¿Listo? ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? No, señora. No, señora. Todo súper bien. Listo. Continuamos. ¿Cuál es el rol de nosotros como docentes? Ser mediadores pedagógicos y afectivos. Entonces, acompañar de forma intencionada, que es como observar, escuchar activamente, planear digamos que, bueno, perdón, escuchar, observar y escuchar activamente para nosotros también poder planear las futuras experiencias, las cuales desafíen ese desarrollo de las niñas y de los niños sin generar una frustración desmedida, ¿no? Es como pues ciertas experiencias que yo digo, ah, bueno, esto lo pueden hacer, pero si yo digo, no, pero agreguémosle, a ver, un ejemplo, estamos hablando del tejido, ¿no? Entonces, si estamos hablando del tejido, entonces voy a hacer una experiencia. Ay, no, pero resulta que quiero que ellos tejan un perro con diferentes colores, pues claro, ya va a ser mucho más complejo para ellas y ellos y se puede generar una frustración desmedida. Ujú. Proveer seguridad también es primordial de del rol que tenemos nosotros como docentes, porque debemos crear un clima en el aula que sea cálido, que sea libre de amenazas, donde el error sea visto como parte del aprendizaje, más no como parte de burla. ¿M? El corregulador emocional también digamos que también es una función de nosotros como docentes, porque necesitamos ayudar a las niñas y a los niños a nombrar y transitar esas diferentes emociones. Por ejemplo, frases como, estás enojado porque se cayó tu torre, respiremos juntos, ven, volvemos a hacerla, quieres hacer otra, recordemos que se cayó, pero podemos hacer una mejor, ¿cierto? Ese tipo de palabras que aportan a la corregulación emocional de las niñas y los niños, o frases, perdón. Eh, como docentes también somos diseñadores de ambientes. Básicamente nosotros como docentes somos un todo de todo. Nosotros somos quienes generamos límites, perdón, somos quienes generamos límites, quienes también ayudamos a la gestión emocional, quienes también creamos experiencias, pero somos diseñadores de interiores. Entonces, ese diseñador de ambientes, en este caso, debemos disponer un espacio que sea, pues, que corresponda a esos tiempos que se va a vivenciar la experiencia, ¿sí? A donde se disponen también los materiales reconociendo las actividades rectoras. ¿Cuáles son las actividades rectoras? ¿Me recuerdan? Pasó. ¿Ninguno? Pero, profe, que se busca los apuntes. No creo que lo tengas en los apuntes porque lo hablamos la clase pasada. Yo no Pues lo hemos estuve. hablado al principio, lo hablamos, es que cada uno tuvo una exposición, sí. ¿No es el juego? El juego, Sí, ¿cuál otro? la La, literatura, Muy bien. Ajá, ¿cuál otro?
El El arte arte. también. El arte, muy bien. El Último, la exploración de ellos mismos, que ellos exploren. exploración O, del medio. ¿Dónde buscó todo eso? no, ¿O se profe, acordó? me acordé. Ah, bueno, Yo tenía por ahí anotadito. en el cuaderno, bueno, eso está bien. Listo, entonces sí. Entonces, el juego, la literatura, el arte y la exploración del medio, ¿cierto? Son esas actividades rectoras que, em, actividades rectoras que promueven también esas diferentes experiencias, pero también que nos permiten, digamos, como promover también la autonomía y la interacción de las niñas y los niños con su entorno y socialmente, ¿no? Tenemos también el modelo de interacción. Entonces, nosotros como docentes debemos mostrar con nuestras propias acciones cómo se resuelven los conflictos mediante el diálogo y la empatía, ¿sí? Entonces, es fundamental que nosotros como docentes tengamos esa gestión emocional, porque van a haber momentos en los que los niños nos van a sacar la chispa, nos van a sacar la piedra, pero nosotros como docentes debemos regular nuestras emociones, respirar profundo y si consideramos que en el momento no podemos hablar con la niña o el niño porque tenemos mal genio, también es positivo decirle, en estos momentos no puedo hablar contigo porque tengo mal genio. Permíteme, yo me calmo, respiro profundo y ya charlamos, ¿sí? Porque puede que el niño, un ejemplo, el niño te pegó una patada en la canilla. Eso duele tremendamente, ¿no? ¿Y por qué te pegó? Porque puede tener mal genio, porque le pareció injusto algo que tú hiciste y que de pronto dentro de tus propias acciones como docente, pues no es injusto, simplemente está dentro de tus responsabilidades y acciones como docente, pero para el niño fue el caos total. Entonces, em, como docentes, debemos reconocer nuestras propias emociones y también gestionarlas. Pero para ello, en este caso, pues se necesita decirle en estos momentos, no puedo hablar contigo, no decirles no quiero hablar contigo, porque ahí ya se está generando un rechazo, no, no puedo hablar contigo, estoy enojada, estoy enojado, me pegaste duro, así que permíteme, yo me calmo, respiro y charlamos. Porque el niño puede que en el momento tuvo la acción, te pegó y sencillamente cayó en cuenta y dijo, "Ah, profe, lo siento, y discúlpame", y claro, se quiere disculpar, está bien, pero también es importante que reconozca ese tipo de situaciones de en estos momentos no puedo hablar, tengo mucho mal genio, porque eso también está bien, ¿listo? Pero siempre comunicarlo, no expresarlo a través de gestos de ira, ni gritos, ni se sentó y ya no va a hablar nadie, nadie habla con él, no, ese tipo de acciones no, porque fue una situación que suscitó entre el estudiante y yo. No se debe involucrar al resto del grupo y obviamente se marca un límite claro, que es decir, estoy molesto, eso no estuvo bien, ahora hablamos, ¿sí? Ya el resto va a decir, "Ay, fulanito le pegó al profe o a la profe", ¿sí? Entonces ahí se está marcando igual un límite claro en el grupo. Pare de contar, ¿listo? Mm. Competencias ciudadanas. Este ya es otro tema, perdón. Hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta o intervención que deseen realizar, chicos? De pronto algo que hayan vivido en su práctica. No, no, señora, todo claro. Ok, listo. Entonces, competencias, uy, se me fue la voz. Competencias ciudadanas. Entonces, las competencias ciudadanas también hacen parte de los lineamientos curriculares en la primera infancia. Entonces, estas competencias son el conjunto básico de habilidades emocionales, cognitivas y comunicativas que permiten que las niñas y los niños puedan convivir con otros, no necesariamente con sus pares, sino con otros en general, expresar sus ideas y respetar las diferencias. Según el Ministerio de Educación Nacional, se señala que estas capacidades se siembran desde los primeros años de vida a través del juego, el afecto
y la solución pacífica de desacuerdos cotidianos, ¿sí? Como los niños vean que se solucionan los conflictos en casa, así van a ir a intentar solucionarlos en otros entornos, ya sea jardín, colegio, sea de pronto, no sé, en el parque. Ellos van a ir a solucionarlo de la misma manera. Entonces, por eso se debe brindar un espacio seguro, afectivo, pues hacia ellas y ellos, para que ellos asimismo modelen esas acciones. Recordemos que acá tenemos el documento de los lineamientos curriculares de la educación. ¿Listo? Tipos de habilidades clave. Entonces, para para unas competencias ciudadanas tenemos las emociones, las acciones cognitivas, las acciones comunicativas y las acciones integradoras. Entonces, en las emocionales es sentir y reconocer esos propios sentimientos y los de los demás. Eso se llama inteligencia emocional basada en la empatía y el autoconocimiento. ¿M? Las cognitivas es pensar antes de actuar y entender distintos puntos de vista. Esto nos ayuda a tener o les ayuda a ellos tener un proceso de reflexión, de tomar decisiones y un pensamiento crítico, de decir, esto no me gustó, no estoy de acuerdo con esto no es para mí. Tercero, las comunicativas, las acciones, o perdón, las habilidades, las habilidades comunicativas. Escuchar con atención y hablar sin hacer daño. Esto que nos permite tener una escucha activa, ser asertivos a la hora de comunicarnos y siempre que las acciones sean basadas en el respeto. En las habilidades integradoras son unir las habilidades anteriores, ¿cierto? Ya las mencionadas, emocionales, cognitivas, comunicativas, esto con el fin de poder resolver problemas diarios en grupo. ¿Qué nos permite esto? Trabajo en equipo, resolución de conflictos, ¿cierto? Y la acción de colaboración. ¿Hasta acá alguna pregunta o alguna intervención? No, profe, está como bien clarita la explicación. Ok. ¿Cómo se aplican a la primera infancia estas competencias ciudadanas? Entonces, a través de las acciones de nosotros como docentes, ¿cierto? Como mediadores pedagógicos y afectivos basados en el juego, lo cual pues podemos enseñar a compartir el tema de la espera del turno, seguir esas normas sencillas, que los juegos tienen, algunos juegos tienen unas reglas claras y hay que cumplirlas. A raíz del diálogo, donde podemos ayudar a resolver esas diferentes discusiones usando palabras y no golpes. ¿Sí? De pronto no me pegó con el carrito porque porque no se lo quería prestar o porque no me lo quería prestar. ¿Sí? Entonces, eh, nosotros debemos ser esos mediadores a través del diálogo. El ejemplo, nosotros como adultos, pues debemos mostrar respeto y buen trato hacia todos, hacia los demás todos los días. Sin, ay, que es que hoy me levanté de malas pulgas y entonces voy a hablar mal no sé ni por qué le hablo mal a todo el mundo. No, eso no debe pasar. ¿Listo? Aquí hay unas estrategias pedagógicas sobre las competencias ciudadanas a raíz, pues también, digamos, de de la evidencia de esta semana. Entonces, solamente les dejo como dos estrategias de ejemplo para que lo tengan en cuenta. Entonces, estrategia número uno tiene por nombre el rincón de los acuerdos. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar la participación, la escucha activa y el respeto por las normas acordadas en grupo. ¿Cuál es la actividad? Crear una asamblea corta al inicio del día donde los niños proponen y dibujan tres reglas básicas de convivencia para el aula. Por ejemplo, compartir los juguetes, hablar sin gritar, levantar la mano. ¿Cuál es la evidencia? Los dibujos se pegan en una cartelera visible y cuando surge un conflicto se acude a ella para recordar los compromisos asumidos por todos. Esa es una estrategia de competencias ciudadanas. Estrategia número dos, la caja de las emociones compartidas. Tiene por objetivo
de desarrollar la empatía, el reconocimiento emocional y la resolución pacífica de conflictos. ¿Cuál es la actividad? Realizar una caja decorada con títeres, pueden ser títeres de caras, que muestran distintas emociones, alegría, tristeza, rabia, miedo, durante el momento del cuento o tras el juego libre. ¿Cuál es la evidencia? Los niños usan los títeres para explicar cómo se sintieron en una situación específica, ayudando a los demás a entender el impacto de sus acciones en el bienestar del compañero. ¿Qué tal estas estrategias? Tan chéveres, profe, tan chéveres. ¿Cuál usarían ustedes y por qué? Yo usaría la primera, profe, ¿Por qué? porque por medio, digamos, de la cartelera podemos, digamos, como corregir en el momento de que ellos no estén haciendo la acción adecuada, se les señala en la cartelera lo que se debe de hacer para que ellos no hagan lo contrario. Muy bien, ok. Diana. Gracias, Alex. Yo utilizaría la segunda, por lo que, por lo que hay como que en medio del juego o los títeres se expresan más y pues pueden ayudar a los que les queda difícil como expresarse, darles como confianza de expresarse por medio de un títere o sí, como dice, por medio de un títere o un juego. Perfecto. Listo. Aquí también hay algo que tener en cuenta y es el tema de las actividades rectoras. Entonces, si se dan cuenta, en la estrategia número 1 se habla, aunque se habla del juego, ¿cierto? Perdón, se habla de que las niñas y los niños inician el día proponiendo y dibujando. Entonces, estamos hablando de proponer, estamos hablando de la literatura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos hablando del desarrollo del lenguaje. Estamos hablando de perdón, de dibujos, estamos hablando de la expresión artística. Entonces, la actividad rectora, el arte. En cuanto al tema de la exploración del medio, es porque si llega a pasar alguna situación, necesitamos visualizar lo que tenemos a nuestro alrededor para así mismo poder actuar. Em, y pues todo a raíz también del juego, ¿no? Porque mientras se está haciendo un proceso de asamblea y demás, van a entrar situaciones de juego, de risa y creatividad. ¿Listo? En cuanto a la caja, pues de las emociones, lo mismo. Se visualiza las actividades rectoras. ¿Listo? Entonces, súper me gusta el enfoque que le da cada uno a la estrategia. Listo. Pasamos a convivencia y resolución pacífica de conflictos. En la convivencia, bueno, primero que todo tenemos que tener en cuenta que la convivencia es reconocer que somos parte de una comunidad, que yo hago parte de un entorno y comparto con otras personas, ¿cierto? Eh, Permítame un segundito, qué pena. Listo, chicos, qué pena. Mm. Entonces, convivencia y resolución pacífica de conflictos. En la primera infancia, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos no se enseñan a raíz del castigo o reglas escritas, sino mediante esa convivencia, ¿cierto? De la cotidianidad, esas acciones
de la cotidianidad, las cuales se aplican a través del juego, el diálogo guiado por el docente y el reconocimiento de las emociones, permitiendo que asimismo las niñas y los niños expresen lo que sienten, aprendan a compartir y negocien también esos acuerdos básicos de convivencia con la ayuda de nosotros como adultos. ¿M? Aquí, por ejemplo, si yo quiero hablar de un tema de convivencia desde el inicio, lo que hablamos ahorita de la estrategia, ¿no? Donde creamos un proceso de asamblea, un momento de asamblea, eh, perdón, un momento de asamblea en donde ellas y ellos digan, bueno, una acción de respeto es decir gracias. Uy. Es decir gracias, decir por favor, ¿cierto? Decir pedir disculpas. Y ese tipo de dibujos que ellos realicen son los que pueden también ayudar a ambientar el salón. Que no sea solamente como los dibujos que uno como docente hace, que tiene que ser perfecto. Y entonces estamos hablando de los muñequitos que son como de cabecita redonda y no tienen manos, pero nos expresan el respeto, la convivencia, nos expresan que el por favor, que el gracias y demás, sino que en realidad... em, sino que en realidad ellos hagan parte de ese escenario. ¿Listo? ¿Cuál es el enfoque pedagógico de la convivencia y resolución pacífica de conflictos? Entonces, el enfoque pedagógico tenemos tres: el juego como escenario, el ejemplo del adulto y la validación emocional. Básicamente es a raíz de lo que hemos venido hablando. ¿Listo? Entonces, el juego como escenario, un espacio donde las niñas y los niños aprenden a hacer turnos, acordar las reglas y resolver esos diferentes desacuerdos de forma natural, sin conflicto, sin discusiones o sin golpes. El ejemplo del adulto, nosotros como maestros o como docentes tenemos, bueno, como docentes y cuidadores, ¿no? Debemos eh, ser ese ejemplo, porque ellos y ellos modelan el buen trato y la escucha activa según como nosotros demos el ejemplo. La validación emocional, pues nosotros debemos enseñar a la niña o al niño a identificar el enojo. Ojo, no es nuestra responsabilidad 100% que ellos aprendan a identificar sus emociones, porque esto hace parte de la responsabilidad del proceso de crianza. ¿M? Pero nosotros guiamos y acompañamos. Si vemos que la niña o el niño está validando sus emociones, está reconociéndolas, gestionándolas y demás, mm, pero pasa que, no sé, vemos que en casa de pronto no se está haciendo un match, es decir, no se está trabajando como en ese equipo, sino que vemos que en casa es una cosa, en el colegio va a ser otra, entonces tenemos que ahí llegar a un acuerdo con la familia y decirle, bueno, hablar, hacer un proceso de charla, hablar directamente pues con la familia y decir, ven, pasa esto, en el aula estamos trabajando esto, o por ejemplo, en casa, cómo gestionan o cómo resuelven los conflictos, ¿sí? Cuando hay un conflicto en casa, ¿cómo lo resuelven? Cuando la niña o el niño comete alguna situación, alguna acción que no corresponde o que no se debe, ¿cuál es cuál es la reacción que tienen los adultos en casa? ¿Listo? Aquí también, si contamos con psicólogo en el colegio, hablar con el psicólogo para que dé una charla directamente a la familia, ¿sí? O si se ve que es algo general de varios niños, no solamente dos o tres, sino que ya es algo de 10, 15 niños, que uno diga, venga, pero ¿qué está pasando? Entonces, ahí es donde interviene la psicóloga o el psicólogo de la institución, o orientador, porque también tiene ese nombre, el orientador de la institución, para que pues haga una charla a las familias como tal. ¿Listo? Puede ser en una escuela de padres, en una reunión de padres de familia para entrega de boletines, etcétera. ¿Listo? Entonces, debemos realizar esa validación emocional donde se enseña a la niña o al niño a identificar su enojo, su frustración, sin invalidar lo que está sintiendo.
Acá vamos a ver rápidamente este video. Espérenme un segundito, si me lo permite ver. Ahí pueden escuchar. No, señora. No se escuchó. Pero entonces comparto con audio porque creo que compartí sin audio. Turururun. Bueno, se supone que sí tiene audio. Vamos a ver. ¿Ahí se escucha? No, profe. No. Oh, espera. No le ha dado play. No, sí, aquí ya me suena a mí. Ahí ya Es se que, escucha tampoco. no, profe, yo no escucho. Proteger a las niñas, niños y adolescentes. Ya, profe. Ahora sí. Profe. Ok. Ya, profe. Gracias. Pero ya les pongo. Esto es muy importante para garantizar su crecimiento y desarrollo. Por esto, la unidad educativa debe trabajar en el desarrollo de las relaciones de respeto y Se fue el audio, profe. trato. La construcción de los planes de convivencia pacífica y Ahí. armónica en cada una de las unidades educativas es fundamental. Capítulo 1. ¿Qué es el plan de convivencia pacífica y armónica? El plan de convivencia pacífica y armónica es una herramienta de prevención de violencia y tiene el objetivo de mejorar la comunicación y las relaciones entre los distintos integrantes de la comunidad educativa. La convivencia pacífica y armónica en el ámbito escolar es un elemento fundamental para lograr una formación ciudadana integral y está determinada por el respeto a los derechos humanos, la aceptación a las particularidades de cada persona y por una convivencia pacífica que promueva el desarrollo integral y los logros de aprendizaje de las y los estudiantes. Solamente con espacios escolares basados en el respeto de los derechos humanos y con adultos que sean referentes éticos, será posible que las y los estudiantes se desarrollen en un contexto social e institucional que facilite su formación como ciudadanos y les permita alcanzar el máximo de sus capacidades. Lineamientos del Plan de Convivencia Pacífica y Armónica. Tener una buena convivencia en la sociedad dependerá en buena parte de lo que la familia y la escuela puedan promover e incentivar para un relacionamiento basado en el respeto, la empatía y la resolución de los conflictos y tensiones por la vía pacífica. Para fortalecer los valores y las habilidades para la vida en las y los estudiantes, las unidades educativas deben elaborar un plan de convivencia pacífica y armónica en cumplimiento a la Ley 548. Para ello, todas y todos deben participar. Maestras, maestros, administrativos, madres y padres de familia, pero, sobre todo, las y los estudiantes. Es importante contar con espacios diferenciados y metodologías adecuadas y pertinentes para cada uno de los actores de la comunidad educativa, considerando la edad y su rol. La directora o director de la unidad educativa es responsable de liderar este proceso de construcción e implementación del plan. Su compromiso y motivación es fundamental para llevar adelante el proceso. Etapas para la construcción del plan de convivencia pacífica y armónica. La construcción del plan de convivencia pacífica y armónica cuenta con 5 etapas. 1. Etapa de sensibilización y motivación. Es la más importante en el proceso, ya que se debe lograr el compromiso de todos los actores de la comunidad educativa. Para ello, se les debe informar sobre cómo se deben organizar para elaborar este documento e implementarlo promoviendo actitudes y comportamientos positivos, basados en el respeto, buen trato y la solidaridad entre otros. 2. Etapa de organización. Se deben organizar 3 comisiones, que estén conformadas equilibradamente por representantes de los diferentes actores de la comunidad educativa, estudiantes, maestras, maestros, padres y madres de familia, tutores o responsables de cuidado y personal administrativo. Entre todos los actores se deben organizar 3 comisiones. Comisión de construcción, encargada de A. Realizar el diagnóstico, la sistematización de la información y la redacción de los hallazgos y las conclusiones. B.
Redactar el documento del Plan de Convivencia Pacífica y Armónica con base en el diagnóstico y la priorización de necesidades. C. Realizar el seguimiento y evaluación de la implementación del plan y modificarlo si es necesario. Comisión de aprobación, encargada de A. Liderar el proceso de validación participativa del documento del plan y la aprobación del mismo. B. Consensuar el tiempo de vigencia del plan para incorporar en el acta de aprobación. Comisión de socialización, encargada de socializar el plan de convivencia pacífica y armónica aprobado, garantizando que toda la comunidad educativa llegue a conocerlo. 3. Etapa de construcción y aprobación del plan de convivencia pacífica y armónica. La Comisión de Construcción o Elaboración del Plan de Convivencia Pacífica y Armónica organizará la realización del diagnóstico. Una vez que se concluya con el diagnóstico con base en los resultados, esta comisión llevará adelante el proceso de planificación participativa, recogiendo las propuestas de todos estos actores y asegurando una participación activa de la comunidad. El diagnóstico permitirá identificar los principales problemas a resolver, así como el conjunto de acciones que deben realizarse, qué se quiere lograr y qué actividades se va a realizar para lograr los objetivos. El establecer indicadores de progreso o cambio ayudará a medir los avances y replantear algunas acciones que no estén dando los resultados esperados. El plan también debe responder estas preguntas. Ámbito. ¿Cuáles son los diferentes ámbitos de la convivencia escolar en los que hay que trabajar? Objetivo. ¿Qué se quiere lograr en cada uno de los ámbitos de convivencia escolar? Actividades. ¿Cómo se van a lograr los objetivos? Indicadores. ¿Cómo se medirán los logros alcanzados? Recursos. ¿Con qué materiales y talento humano se realizarán las actividades? Cronograma. ¿Cuándo se van a realizar las actividades? Responsables. ¿Quién o quiénes son los encargados de ejecutar cada actividad? El documento redactado del Plan de Convivencia Pacífica y Armónica deberá pasar a la Comisión de Aprobación, con la respectiva acta firmada por los actores de la comunidad educativa. Este proceso de aprobación deberá realizarse con la participación de todos los actores de la comunidad educativa, en reuniones, asambleas y otros espacios consensuados por la Comisión. 4. Etapa de socialización e implementación. La etapa de socialización es muy valiosa para asegurar el cumplimiento del plan. Debe ser un proceso planificado y pensado para los diferentes grupos poblacionales, tomando en cuenta la edad, grado de instrucción, intereses y roles en la unidad educativa. Para la etapa de implementación es importante el compromiso de todas y todos los actores de la comunidad educativa. La Comisión de Convivencia Pacífica y Armónica, que se conforma al inicio de gestión escolar, es la encargada de la implementación del plan y su monitoreo permanente. 5. Etapa de seguimiento y evaluación. La implementación del plan debe tener un continuo proceso de seguimiento y evaluación para verificar si realmente se están resolviendo los problemas o si es necesario el cambio de acciones. Para más información, ingresa a la página web del Ministerio de Educación o copia el QR. Listo, chicos. ¿Qué tal? Muy bien, profe, muy bien explicado y todo. Listo. Esto deben de ustedes tenerlo en cuenta porque recuerden que ustedes están haciendo un proyecto educativo institucional, ¿cierto? En el cual, digamos que dentro del PEI no van a hablar de digamos como de de ese lineamiento curricular específico de la institución, ¿cierto? Porque eso pues debe hacerse un proceso como tal durante el ejercicio, durante ya cuando tengan su institución disponible, pero, em, pero sí deben mencionar los lineamientos curriculares. ¿Listo? Listo. Bueno, esperen, yo reviso acá. Me devuelvo a las diapositivas. Listo. Listo. Estrategias de aplicación.
Entonces, dentro de las estrategias de aplicación del proceso de convivencia, primero debemos tener una mediación del adulto. Entonces, nosotros como docentes debemos actuar como guías neutrales para que los niños escuchen a la otra parte involucrada. Es decir, pasó una situación, yo vi que Juan me quería pegar con el carro. Entonces yo grité y Juan simplemente luego dijo, no, es que yo no le quería pegar. Yo solo levanté el carro porque estaba jugando que el carro estaba volando, ¿cierto? Entonces ahí nosotros, ok, entramos como guía, como guías neutrales, no podemos estar, como dicen coloquialmente, ni, ni para Dios ni para el diablo, ¿no? Ni, o sea, ni para aquí ni para allá. Siempre debemos ser neutrales, es decir, bueno, cuál es y nosotros como docentes también buscar cuál es la mejor solución para esa situación. Acuerdos conversados. En lugar de que nosotros impongamos de pronto como sanciones, ejemplo, se van a sentar cada uno al costado contrario en el aula y nadie les va a hablar, nadie les va a decir nada, ustedes se tienen que sentar ahí a reflexionar lo que ustedes hicieron. Ese reflexionar, si uno no lo enseña, si uno no brinda escenarios de reflexión verdadera, pues ellos no van a llegar a una reflexión, ¿sí? Porque un proceso de reflexión se guía, se orienta, se enseña. Entonces no podemos imponer sanciones, debemos promover que los niños propongan cómo reparar un daño o solucionar un problema. ¿No? Debemos también tener rutinas de intercambio, donde fomentamos el uso de palabras amables, como pedir perdón, compartir de pronto algún elemento, juguetes, ¿sí? Que de pronto decir gracias, por favor, todas ese tipo de rutinas digamos, de convivencia. ¿Listo? Acá hay un video, es que este video no me acuerdo cuánto dura. Ayudar con unas Dura 4 minutos. Este es un video como para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan llegar a usarlo en el aula de clase. Aún ahorita, Esos son pues, mensajes para todos los que están atrapados en un trabajo violento. perdón, aún teniendo en cuenta pues en su proceso de práctica si tienen que vivenciar alguna experiencia con ellas, si ellos o si ustedes ven que está pasando alguna situación de conflicto constante, pues hablan con la profe, con las profes, eh, con el fin de que se pueda pronto visualizar o hacer una experiencia en relación a la convivencia, pues, si esto se permitiese hacerlo. ¿Listo? Entonces, dura 4 minutos, vamos a verlo. Es muy sencillo. No solamente es para las niñas y los niños, aunque obviamente es el enfoque inicial, sino que nosotros también como adultos nos va a aportar bastante. Entonces, esperen, yo agrando la pantalla y me confirman, por favor, si se escucha. Smile and learn. ¿Sí se escucha? Sí, señora. Listo, gracias. Bienvenidos de nuevo al corte de los conflictos. Hoy aprenderemos algo muy importante que nos ayudará a manejar mejor los conflictos e incluso a evitarlos del todo. Hablaremos de cómo convivir adecuadamente. ¡Vamos allá! Para empezar, aclaremos qué es la convivencia. La convivencia es la capacidad de vivir en armonía y mantener buenas relaciones con otras personas en el mismo entorno. Consiste en ser cordiales con los demás en el colegio, en casa o en cualquier otro lugar. Hoy aprenderemos algunas reglas que podemos seguir para convivir adecuadamente. Respetar a los demás. Ser amables y educados. Resolver conflictos asertivamente. Y cumplir con nuestras responsabilidades. Veamos cada una de ellas en profundidad. Regla 1. Respetar a los demás. Es importante escuchar a los demás y no interrumpirles cuando están hablando, para luego responderles adecuadamente. Igualmente,
Debemos respetar sus cosas y su espacio. Regla 2. Ser amables y educados. Ayudar a quien lo necesite. Ayudar con una sonrisa y usar palabras como por favor, gracias y lo siento. Son acciones clave para demostrar que valoramos relacionarnos bien con los demás. Seguro que os gustaría que hicieran lo mismo con vosotros. Regla 3. Resolver conflictos asertivamente. Si tenemos un problema, escuchar atentamente y hablar de forma clara y respetuosa es la mejor opción. Así podremos aprender de la situación y llegar a soluciones sin pelear ni gritar. Regla 4. Cumplir con nuestras responsabilidades. Hacer las tareas de casa es fundamental para una buena convivencia. Debemos contribuir a mantener el espacio en el que vivimos en buen estado. Cuando lo hacemos, nos esforzamos para seguir mejorando como personas y como comunidad. Sé que en ocasiones puede resultar complicado cumplir todas las reglas de convivencia, pero podemos pedirle ayuda a quienes nos rodean para conseguirlo. Por ejemplo, si ante un conflicto nos sentimos muy enfadados y no sabemos cómo resolver la situación sin gritar o pelear, podemos buscar el apoyo de un profesor u otro adulto para que nos ayude a manejarlo de la mejor forma posible. Recordad, convivir bien es cuestión de respeto, amabilidad y responsabilidad. Hagámoslo juntos. ¡Hasta la próxima! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? Imagina todo lo que puedes llegar a aprender. Listo. ¿Qué tal el video? Estuvo bonito, profe. ¿Será que nos puede aportar en el aula de clase? ¿Ustedes consideran que de pronto dentro de su proceso de práctica han identificado alguna situación como las que mencionaban en el video? Sí, profe, digamos, siempre en diferentes grados, ya sea con los niños de primera infancia y de primaria a bachillerato, Ujú, siempre, siempre hay momentos donde se maneja todo, el respeto, o ya sea de pronto, o la amabilidad, o como también la envidia, o que yo no le presto, ujú. o también el irrespeto. Ok, listo. Entonces ahí Gracias. es donde uno entra como a corregir, como pilas con las malas palabras, más que todo de pronto con los Ujú. de bachillerato, que Sí, ellos como que tienen más confianza, entonces se tratan de otras formas más agresivas, de pronto en recocha, pero son cosas que uno entra de pronto a, bueno, pilas, no se traten así, estamos en un colegio donde hay niños también, de, donde hacemos el ejemplo, ustedes son los más grandes, tienen que ser el ejemplo de ellos, entonces son muchas cosas, profe, que uno como docente pues entra uno también a corregirles a ellos, porque pues una cosa es afuera, una cosa es adentro, donde hay docentes, donde tienen que manejar el respeto también hacia el docente. totalmente. Listo. Gracias, Alex. Listo, pasamos al siguiente, que es participación infantil. Entonces, según los lineamientos curriculares de la primera infancia en Colombia, la participación infantil no se limita a de pronto el votar o cumplir una norma de adultos, sino que se aplica al reconocimiento hacia las niñas y los niños como esos sujetos de derechos y ciudadanos activos capaces de incidir en sus realidades pedagógicas, familiares y comunitarias.
se concibe como una relación horizontal en la que las voces de las niñas y los niños, esos lenguajes y esas elecciones, guían también la planeación de la vida cotidiana dentro del aula de clases. Ahora, recordemos también pues que está en el documento, ¿listo? Entonces, el respeto a los diferentes lenguajes de la infancia. Entonces, teniendo en cuenta que la participación de las niñas y los niños en los primeros años de vida es principalmente es no verbal, ¿cierto? Por lo tanto, perdón, los lineamientos exigen que nosotros como docentes debemos interpretar esas múltiples formas de comunicación de ellas y ellos. Entonces, tenemos los gestos y llantos, los balbuceos y las palabras y la expresión artística. En los gestos y llantos, pues son manifestaciones corporales de agrado, desagrado o de necesidad que obligan a modificar el entorno de inmediato. Ejemplo, tenemos niñas y niños de 6 meses, ¿cierto? Sus manifestaciones de comunicación son los gestos y los llantos. Entonces, eh, ellos van a que, por ejemplo, si tienen hambre, aprietan la mano muy fuerte. Si tienen sueño, su mano es suelta, pero están muy irritados. Y en el llanto se les nota. Cuando de pronto necesitan que se les cambie el pañal, se les nota la incomodidad en sus movimientos del cuerpo, en cómo mueven las piernas, ¿sí? O si simplemente algo les está incomodando, debemos hacer un proceso de observación y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está llorando así? ¿Algo le duele o algo le está incomodando? A veces lloran porque tienen un pelito en la espalda, porque les está incomodando, les hace picar, no se pueden rascar la espalda, o de pronto le está como chuzando la espalda ese pelito, entonces tiene que mirarse, todo eso se tiene que mirar, ¿listo? Balbuceos y palabras son esas primeras expresiones verbales para manifestar su curiosidad o esos miedos, ¿cierto? Entonces ya empezamos con, digamos, como esos sonidos silábicos, ¿cierto? De baba, mamá, ¿cierto? Donde ellos van, digamos que también digamos que se autoidentifican también, ¿no? De decir, ah, vea, ya puedo empezar a decir esto, ya, y si empieza a decir mamá, mamá, ah, la mamá llega, ¿sí? Pero son balbuceos naturales del ser humano. Em, tenemos también las expresiones artísticas. Muchos niños a veces se cohíben de hablar, pero expresan a través de dibujos. Eh, No sé, muchas veces pasa también que hay niños que son abusados, pero no dicen quién fue, ni, ni de dónde es, ni nada, simplemente hace dibujos. Y a raíz de esos dibujos es donde nosotros podemos identificar muchas acciones, muchas situaciones. Hace poco estaba viendo una serie de una niña, bueno, la serie no era de una niña, ¿no? Es una parte de la serie, pero una niña que estaba siendo abusada. No se sabía de quién. O sea, ya se sabía que estaba siendo abusada por sus acciones y reacciones, pero no sabía de quién. Em, pero no se sabía de quién, pues, qué era lo que estaba pasando. Entonces la niña empezó a dibujar y dibujaba con los mismos colores, ya no dibujaba nada de color azul, verde, rosado, morado, no, todo era con color negro y rojo, negro y rojo. Entonces fueron donde una abogada que estaba como en un proceso de, ¿cómo se llama eso? Que la niña estaba con un proceso de adopción, entonces fueron con una abogada y demás, y la abogada asistió, o bueno, llevó los dibujos de la niña a donde una psicóloga, y la psicóloga le dijo, pues por lo que veo, la niña dibuja con mucha rabia, con mucho odio hacia quién es, que no, pues no dice, no porque la niña no hablaba, había perdido a sus papás, no hablaba nada, nada. Entonces, ya era una niña grande, sí hablaba, dentro de su desarrollo estaba el hablar, pero en ese momento por el trauma y todo lo que estaba viviendo no estaba hablando. Entonces solamente manifestaba a través de dibujos. La niña cogió y empezó a dibujar y solo dibujaba un hombre con bigote.
y otras cosas más, pero era con rabia, como con, entonces le preguntó, la abogada fue la que preguntó, como, bueno, ¿y a quién la cuida ella cuando usted no la puede cuidar? No, la cuidan los vecinos, pero ellos son súper bien, súper no sé qué. La abogada se dio cuenta que había un dibujo pegado en la casa de los vecinos y era un muñequito, ¿sí? Un dibujo de un señor con bigote, como lo dibujaba la niña normalmente. Entonces empezaron a hacer todas las investigaciones, todas las averiguaciones y resulta que sí, era el vecino que a veces se quedaban con la niña y demás, pero entonces era el vecino el que abusaba de la niña. ¿Mm? Entonces, a raíz de esos dibujos, digamos que en este caso fue una serie, pero pues son cosas que pasan en la vida real, en que a raíz de unos dibujos yo me puedo dar cuenta cómo es o qué es lo que está viviendo, qué es lo que está pensando o sintiendo la niña o el niño, ¿sí? Cuando hacen dibujos estructurados. Muchas veces pasa que en los colegios se les dice, tienen que colorear el gato, tienen que pintar la mariposa, tienen que, no, pero si nosotros les decimos, listo, dibujo libre, dibujen lo que ustedes quieran, el cómo ustedes se están sintiendo, qué es lo que les gusta, qué no les gusta. Sí, se pueden hacer diferentes temáticas y esto se puede llegar a pegar, de mi parte lo pienso de esta manera y es como llegarlo a pegar en el aula de clase. Esta semana en artes, ejemplo, como por tener una conexión en cuanto a artes, ¿no? Entonces, en artes vamos a trabajar expresión libre. Entonces, todos los días los niños van a dibujar algo, son 20 minutos donde ellos van a tener para dibujar algo. Y van a tener, por ejemplo, el lunes van a dibujar lo que les gusta. El martes van a dibujar lo que no les gusta. El miércoles van a dibujar lo que les da asco. El jueves pueden dibujar algo que les dé mucha ira, algo que les moleste. El viernes van a dibujar algo por lo cual están agradecidos. Y a raíz de eso, nomás de esas diferentes temáticas, podemos llegar a identificar un sinfín de cosas de las niñas y los niños que uno decía, "Ah, oiga, yo no sabía esto de Juan. A Juan no le gusta el brócoli, a Juan le gusta compartir tiempo con su familia, a Juan le gusta, sí, entonces ahí podemos darnos cuenta de muchas cosas. ¿M? No solamente traumas o cosas que puedan llegar a pasar, sino mucho más allá de ese ser humano que tenemos a nuestro alrededor y que de pronto en medio del corre-corre no nos hemos podido dar cuenta porque de pronto esas conversaciones no se dan, ¿sí? Entonces, como para que lo tengamos en cuenta. Hay dibujos modelados. Yo no estoy muy de acuerdo con el arte a raíz de dibujos modelados. Siento que la expresión artística es eso, es ser libre, ¿sí? Ya sea con pintura, sea con colores, sea con lápices, pero tener esa libertad de poder expresar lo que estoy sintiendo o pensando. Cuando tenemos niños y niñas que son de garabateos, que todavía hacen garabateos, a raíz de los garabateos también se expresan diferentes, digamos que hay diferentes formas también, eh, sí, como explícitas, de reconocer esos intereses y esas ideas sobre el mundo que tienen ellas y ellos. Acá tenemos un enlace del ICBF. Entonces, tienen 10 minutos, yo creo que es mucho, bueno, 10 minutos para leerlo, ¿listo? Entonces se les voy a compartir aquí por ay, mentira, se les voy a compartir por el chat que tenemos de planeación. ¿Listo? Para que ustedes entonces lo lean. Como les digo, tienen 10 minutos y a cada uno le voy a hacer dos preguntas, ¿listo? Sobre la lectura. Entonces en 10 minutos regresamos. Las 8:43.
Listo, chicos, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Listo? ¿Ya terminó la lectura? Sí, yo Sí, sí. señora. Igual es poquitico. Sí, es súper cortica. Pues dije, 10 minutos es mucho. Listo, entonces, primera pregunta. ¿Quién la quiere responder? Pues láncela y uno ahí dice, sí, sí, yo, ok. Ah, no, no, no. Me dice quién la responde la primera y yo ya la lanzo. Bueno, a ver, voy yo a ver qué sí, cómo me va, ok. Listo. Están fáciles. Entonces, primera pregunta. ¿Por qué el llanto se considera una primera forma de participación de los niños y las niñas en la primera infancia? Porque es la forma de ellos de, de llamar como la atención. Es un tipo de atención de que ellos necesitan eh, que el cuidador o la persona que esté con ellos les preste atención. Ok, perfecto. Esa es la respuesta. Muy bien. Listo. Segunda pregunta, Dayana. ¿Cuál de las siguientes situaciones representa mejor una forma de participación infantil? Entonces te voy a dar unas opciones. ¿Listo? Tú me dices cuáles. ¿Cuál es la opción correcta? Entonces, primera opción, el adulto decide siempre qué actividad realizará el niño. Segunda opción, el niño elige entre varias opciones de ropa según sus preferencias. Tercera opción, el cuidador evita que el niño participe en las decisiones familiares. Y cuarta opción, el adulto ignora los dibujos realizados por el niño. ¿Cuál vendría siendo la situación que representa mejor una forma de participación infantil? Pues que el niño elija su propio, lo que él quería hacer, mejor dicho. Pero Ujú. como puedes elegir su ropa y, y ya, profe. Y ya. Listo. Tercera pregunta también para Dayana. Entonces, teniendo en cuenta la lectura, ¿qué papel cumple el adulto frente a las diferentes formas de expresión de las niñas y los niños? Em, pues que los padres pues toman el papel como como de entender esa expresión de los niños y, y los sentimientos que ellos expresan así como que no les gusta ese color o entenderlos mejor dicho, como entender que, bueno, si no te gusta ese color, pues busquemos uno que sí te guste. O si le muestran como una expresión artística, pues decirles que quedó bonito, o reconoce, o pegarlos o sea, hacer que los niños se sientan como importantes cuando le entregan un dibujo artístico. Ok. Digamos que más allá de lo artístico también está el tema de la expresión verbal, ¿no? Que es Sí, como la reconocer, comunicación, como la comunicación, ¿cierto? exacto, entonces Sí. debemos reconocer, debemos escuchar, debemos valorar también esas diferentes formas en la que ellos se comunican. Pero lo del dibujo estuvo bien, ¿listo? Solo quería complementar la respuesta. Listo. Última pregunta para Alex. Gracias a ti, Diana. Última pregunta para Alex. Una docente, esto es como un caso, un estudio de caso, por decirlo así. Una docente observa que una niña de 3 años utiliza los dibujos para expresar lo que está sintiendo y luego explica ese dibujo al grupo, ¿sí? En este caso, ¿cuál es ese aspecto de la participación infantil que se está fortaleciendo? Pues no sé si sea bueno de que pronto la docente le ¿Sí? muestre a su grupo lo que la niña le está expresando a ella solamente. No, la docente no digamos que en este caso es la niña quien lo expresa a los demás. A los niños, a Sí, sus compañeros. exacto, por iniciativa propia, no porque la profe le indique.
¿Y cómo fue lo último que me preguntaste, profe, que me olvidó? En este ¿Cuál? caso, ¿cuál es ese aspecto de Sí. la participación infantil que se está fortaleciendo? Bueno, se está fortaleciendo la comunicación en grupo. Ajá. Sí, ella está expresando por medio de un dibujo su emoción, sus emociones, lo que ella siente, y entonces pues el grupo está mirando lo que la niña les está mostrando ahí por medio del dibujo. Ujú. Listo, perfecto, sí. Entonces digamos que la niña está expresando sus ideas, sus sentimientos y esas experiencias que vive, ¿no? Sí. Listo. Súper bien para los dos. Tu. Permítame un segundito. Yo aquí de una vez pongo nota porque si no a mí se me olvida. ¿Dónde están las notas? ¿Por qué le da risa? ¿Qué pasó, Alex? No, profe, es que me da risa por todo. Listo. ¿Estamos en qué semana? Semana número 2, ¿cierto? A veces mi hija cuando uno la regaña, es que me acuerdo porque me da risa porque me acuerdo de mi hija que ella, cuando uno está bravo, ella ahí está uno le dice algo para que ella corrija o algo, va y saca un cuaderno y dibuja, nos dibuja a nosotros y, y dice que somos una familia feliz. Ah, ok, ok. Nos pinta, nos dibuja y nos pone corazones y entonces como para que uno no Seamos paz siga y bravo. amor. Sí, sí, Como seamos para que, paz y amor. sí, como para que uno no siga bravo, como, Ujú. como para ablandarlo a uno con el dibujo. O ahí Listo. trae un corazón de peluche y me lo da para que yo. Dice que ese es el corazón de ella para mí, para que yo lo cuide. Ok. Listo, bueno. En este caso, tienen de semana número 2, 5 en las preguntas que les acabo de realizar. Y, y que igual es la mitad de la nota del entregable de esta semana. ¿Listo? Ya ahorita voy para allá. Bueno, vamos a demorar un poquito en terminar por lo que veo. Dios mío, ¿cuánto nos falta? No nos falta Dime, mucho. Mm. Ay, caramba. Mm. Les voy a dejar a ustedes la educación en valores porque es la más cortica y ya terminamos vamos a terminar con esta de la participación infantil. ¿Listo? Les voy a compartir pantalla. uy, tengo muchas cosas que hacer hoy, profe. Uy, no. Yo también. No quiero. Tengo aseo del apartamento, tengo que Yo salir estoy. tengo que ir a Claro, uy, no. Ay, no. Bueno, entonces, estábamos hablando de el respeto a los diferentes No. lenguajes de la infancia, ¿cierto? Ahora hablamos sobre el currículo guiado por intereses. Entonces, esto digamos que lo llamamos la escucha pedagógica. Entonces, esto es en lugar de imponer asignaturas o proyectos rígidos de forma vertical, el currículo de la educación inicial es flexible y se construye a partir de protagonismos del niño. Entonces, se reconoce la asamblea infantil, los acuerdos de convivencia y la organización del espacio. En la asamblea infantil, el espacio la asamblea infantil es un espacio de conversación diaria donde los niñas y los niños eligen qué actividades quieren realizar, proponen juegos y expresan qué les inquieta de su entorno en general. Recordemos que ahorita la el modelo pedagógico de escuela activa es el que se está llevando a cabo desde el Ministerio de Educación Nacional hacia las demás instituciones. Aún hay muchas instituciones que aún no han implementado este modelo pedagógico, ¿listo? En especial en primera infancia, porque pues ya lo que es de transición en adelante, pues sí ya es un poco más estructurado el currículo, ya a base de asignaturas, conocimientos en específicos y demás. Perdón. Pero en la primera infancia debemos tener en cuenta
que es más ese juego libre o esa expresión o ese querer conocer o aprender de algo diferente según los gustos, intereses y necesidades de las niñas y los niños, ¿vale? Mm. En cuanto a los acuerdos de convivencia, las niñas y los niños participan de forma activa en la creación de esas rutinas, de esos límites lúdicos y esas formas de cuidado mutuo dentro del aula. En este caso, pues también está el tema de, ay, ¿cómo se llama? Ahora se me fue la palabra. Cuando ellos quieren el lugar donde, sentido de pertenencia, que ellos cultiven ese sentido de pertenencia, no solamente el aula, sino en la institución en general, que no hay que dañar las sillas o no hay que romper las cosas, hay que cuidar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Perdón, ya se me secó la garganta. Tenemos también la organización de espacios, del espacio, que es, digamos que, según lo que las niñas y los niños, perdón, sugieren, ¿cierto? Debemos nosotros como docentes determinar la distribución del aula y seleccionar los materiales que se van a usar pues para cada experiencia, que pues ya lo hemos hablado anteriormente. En relación a la articulación con las actividades rectoras, entonces la participación de las niñas y los niños debe ser genuina y se despliega con naturalidad cuando se abren estos espacios pedagógicos basados en las actividades rectoras de la primera infancia. El juego, ¿cierto? Donde los niños proponen sus propias reglas, asumen diferentes roles y simulan mundos sociales. La exploración del medio, donde ellos validan sus hipótesis y preguntas espontáneas sobre la naturaleza o sobre su comunidad, eh, o de pronto preguntan por X o Y tema en específico y eso con el fin de denotar, digamos que eso nos permite a nosotros como que crear un proceso de investigación dentro del aula. Ejemplo, ustedes saben que es bueno, les voy a dar un ejemplo. Una niña llega al aula de clase y dice, "Ay, anoche salí a la portería y me encontré con ay, ¿cómo se llama? Con un cangrejo, no, con un cucarrón. Y ese cucarrón tenía parecía como con una trompa. Mi mamá buscó en internet y decía que se llamaba un escarabajo elefante de yo no sé qué, ¿sí? Y entonces la profe empieza, no, de verdad, y entonces vamos a ver cómo es un escarabajo elefante, no sé qué. Entonces la profe empieza a mirar por internet, les muestra la imagen a cada niño y les parece si vemos que comen ellos, sí, profe, sí. Ah, bueno, entonces vamos a ver qué comen los escarabajos. Sí, entonces empieza ese proceso de investigación a raíz de una experiencia que quiso compartir una niña en el aula de clase y que ese proceso de investigación ya nos lleva a un conocimiento diferente, a un conocimiento grupal, ¿cierto? En donde ya después los niños van a llegar a la casa y decir, "Ay, yo aprendí hoy en el jardín o en el colegio que el escarabajo, elefante, no sé qué, mami, ¿tú sabes cómo es? No, yo no sé. Ay, ven, mami, busca en internet, que la profe también buscó en internet la imagen y nos mostró, y entonces ya se vuelve, ahí también se involucra la familia y que el niño llegue a casa a compartir sobre lo que vieron en clase, ¿sí? Ahí hablamos de la exploración del medio y cómo todo se conecta una cosa con la otra. La literatura y el arte, donde, allá, donde ellas y ellos, de forma autónoma, ¿cierto? Deciden qué historia quieren escuchar o qué materiales plásticos desean usar. Esto teniendo en cuenta, pues, proyectar esa subjetividad, ¿sí? Y ese también esa acción de mundos posibles. Puede que, no sé, a raíz de la imagen que vieron, todos quisieron con plastilina o otros quisieron dibujar cómo era el escarabajo elefante, ¿sí? Entonces ya estamos de pronto a raíz para unir, digamos, con la historia, el tema de la literatura, entonces vamos a contar, vamos a saber, a conocer cuál es la historia del escarabajo, hace cuántos años vive, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de literatura y los niños, ¿pero por qué? Porque a los niños les interesa. ¿M? Aquí también hay un documento, pero este sí ya no lo vamos a leer, pero eso es en específico de las actividades rectoras, ¿listo? Para que ustedes amplíen un poco más su vocabulario, porque la idea la tienen muy clara y los felicito por eso, pero sí es importante ampliar el vocabulario. El nuevo rol del adulto, ¿cierto? Dentro de esta metodología y es cuidar, acompañar y provocar.
Esto con el fin de que exista una participación real y según el Ministerio de Educación Nacional se plantea que nosotros como docentes debemos abandonar ese rol del adulto autoritario y transformarnos en un mediador. Entonces debemos provocar experiencias y realizar un proceso de sistematización y observación cualitativa. Entonces, para provocar una experiencia debemos diseñar ambientes que sean desafiantes, que inviten a las niñas y los niños a interactuar con cada uno de los elementos, a proponer esas diferentes soluciones y tomar decisiones de forma autónoma. No como que, ay, yo me quiero y yo, como que todos los niños se fueron para, no sé, la madera, entonces el niño, pues como todos se fueron para allá, él también se fue para allá. No fue una decisión propia, sino una decisión de grupo. ¿M? El tema de sistematizar de realizar un proceso de sistematización y observación cualitativa es registrar esos intereses reales que se observan para poder diseñar las siguientes actividades, siguientes experiencias de aprendizaje, dejando así a un lado, pues, la evaluación con notas o calificaciones cuantitativas. ¿Listo? Recordemos que cuantitativo es contar, ¿cierto? Es cuánto se sacó la niña, por esa actividad se sacó 5, por esa se sacó 3, 5, ¿no? Sino que sea algo cualitativo, que sea algo que estamos viendo a raíz de la experiencia. Tan. Listo. Ahora sí, en cuanto a la educación de valores, yo miro la hora. No sé si alcanzamos. Por hoy alcanzamos. Va a terminar con la educación de valores, que es la más cortica, y ya les explico porque agregué una cosita más para el entregable. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, del anterior, ¿tenemos alguna duda? La señora, o por No. mi caso no. Ok. Alex. Sí, profe. Dime, ¿qué duda tienes? No, profe, hasta el momento ahí estamos bien. Ok. Listo, entonces, en la educación en valores, en los lineamientos de la primera infancia, la educación en valores no se enseña con clases teóricas o lecciones de memoria. Se aplica de forma práctica a través de la convivencia diaria, el juego y las experiencias significativas, con el fin de reconocer a la niña y al niño como un sujeto social de derechos. Y más allá de un sujeto social de derechos, también un sujeto participativo. ¿Cómo aplicamos los valores? Entonces, acá debemos tener en cuenta que los valores se aprenden, se viven y se reflejan. Entonces, a través de la vivencia cotidiana, los valores como el respeto, y la solidaridad se practican resolviendo conflictos reales y compartiendo espacios. Por medio del ejemplo de nosotros como adultos, las niñas y los niños imitan o modelan, más allá que imitar es modelar cómo nosotros como maestros y cómo los cuidadores hablan, escuchan y tratan a los demás o resuelven también sus conflictos. Mediante el juego y la lúdica, las niñas y los niños, pues compartir los juguetes, esperar los turnos, cooperar en grupo, les va a permitir también aprender el proceso de la empatía y justificar de forma, y la justicia de forma natural. Entonces, por esto, educar en valores es formar personas que construyen un mundo mejor. Ahora, estrategias pedagógicas para hablar sobre valores. Se me olvidó. Sobre la educación en valores. Entonces está ambientes de buen trato, participación y diálogo, trabajo con las familias. En los ambientes de buen trato son espacios seguros y afectivos donde cada niña y niño se siente escuchado y valorado. En la participación y el diálogo, las asambleas o charlas que se puedan realizar de forma grupal, esto con el fin de que ellos puedan expresar sus emociones y llegar a diferentes acuerdos en común. ¿M? El trabajo con las familias, que es vital en este proceso, es integrar a los padres, madres, padres y o cuidadores para que mantengan la misma base del respeto y el cuidado en el hogar y en la escuela, ¿sí? Entonces, para que esas bases que se implementan en el entorno educativo, pues asimismo también sean implementados en el hogar y se tengan en cuenta. Ahora, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. Listo. La señora, ¿Están listos para una evaluación, sí?
Ay, 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 Dios mío santísimo, señor. Mentiras. No, hoy no voy a hacer la evaluación, pero sí, tranquilos que para el final se va a tener en cuenta todo eso. ¿Listo? Bueno, profe, Entonces, bueno. para el tema de la evidencia, lo habíamos mencionado en la clase pasada, igual vuelvo y lo repito, ustedes a raíz de esta lectura que está acá y estos dos videos van a crear una experiencia pedagógica en la cual aborden un tema principal, ¿sí? Y sea uno de los siguientes. Entonces, formación ciudadana desde la primera infancia, que fue la que hablamos en la clase pasada, desarrollo socioemocional, la hablamos en la clase pasada, competencias ciudadanas, la hablamos hoy o la semana pasada. Ah, no, competencias ciudadanas la semana pasada, la clase pasada, perdón. Convivencia y resolución pacífica de conflictos lo hablamos hoy, la participación infantil también lo hablamos hoy y la evaluación, la educación en valores. ¿Listo? Escogen un tema en específico, realizan crean la experiencia, teniendo en cuenta que la experiencia debe tener unos puntos en específicos y claramente se debe seleccionar una edad o curso, eso con el fin de centrar la experiencia a un tipo de población. Entonces, ¿qué debe tener la experiencia? Debe tener el objetivo, edad o curso, materiales, el desarrollo de la experiencia, competencias ciudadanas que se desea fortalecer y cuál va a ser esa estrategia para favorecer las habilidades socioemocionales, es decir, especificar la estrategia. ¿Listo? Recuerden que en el desarrollo la experiencia debe tener inicio, sí, inicio, desenlace y cierre. Por escrito, ¿cierto, profe? Todo. Sí, sí, la experiencia escrita. Mm, a raíz de esta experiencia, bueno, ¿qué falta acá? Que a mí no olvidé hoy ponerlo, el tiempo. Si yo considero que voy a durar, no sé, una hora, hora y media, 30 minutos, 20 minutos, debo especificarlo acá. ¿Listo? O sea, en la experiencia se debe especificar tiempo de la experiencia, tal. Em, ¿Qué era lo otro que les iba a decir? Ah, bueno, si ustedes de pronto dicen, no, definitivamente en computador se me hace muy difícil, pues la hacen a mano. Ya igual ustedes ahí en el grupo de planeación, ustedes cuentan con un cuadrito como guía, de pronto les puede ayudar como para que ustedes se puedan organizar en el tema de escribir la planeación. ¿Listo? Segundo punto de entrega, van a crear un decálogo, teniendo en cuenta que cada institución debe tener un plan de acción convivencial, deben crear un decálogo con acciones de convivencia en el cual se tengan en cuenta a las niñas, niños, familias, docentes y directivas. Ahora, ¿qué es un decálogo? Entonces, un decálogo es una lista de normas, de reglas o consejos básicos para hacer una actividad o guiar una conducta. La palabra decálogo pues viene del griego que significa 10 palabras. ¿Ok? Entonces, en este caso, pueden escribir 10 palabras o 10 frases, no hay problema, pero si, ojo, si es palabra, debe ser muy explícita en lo que se desea realizar. Si es frase, pues siento yo que es mucho, digamos que mucho más concreto lo que se quiere dar a entender. ¿Cuáles son las partes del decálogo? El decálogo debe tener un título que sea claro y del tema principal, una lista de frases cortas o digamos que una lista de frases cortas y un orden por números o viñetas. Entonces yo les recomiendo que sea como por número, ¿sí? El decálogo también, si lo quieren hacer por Canva, lo pueden hacer. Si dicen no, por computador se me dificulta, lo hacen a mano, decorado, este sí decorado, bien bonito, bien super mega guau. Le toman foto y lo cargan al Drive. ¿Listo? Bien lindo. Sí, bien lindo. Como yo. Ay, no, pues sí, ya. Entonces, preguntas, dudas, No, profe. todo súper Muy claro. gracias, señora. Listo. Voy a intentar hoy cargar las dos clases de esta semana. Lo que pasa es que como el martes fue lo del temblor, quedamos tanto Dayana como yo hablando así como en el momento. Entonces, voy a editar la clase y ahí sí la cargo, ¿listo? Sí, Pues doña señora.
Intento hacerlo el día de hoy para que tengan la grabación. Bueno, Bueno, chicos. ¿a cuáles chicos? ¿A los suyos o a mí? No, no, no. Ah, Cuando me estaba dices, remedando. Ah, ya. cuando Ah, dices, ya. bueno, chicos. Entonces hoy voy a cambiar la frase. Ah, no, está bien. Alex va a darnos la despedida el día de hoy. ¿Cómo lo harías tú, Alex? Bueno, señoritas, muchas gracias por la clase de hoy. Que tengan un bonito y excelente día. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, Alex, por la despedida. Entonces, que tengan un feliz día, que estén muy bien, bendiciones. Cualquier duda, Bueno, chao, quedo profe. atenta, bueno. Bueno, chao, profe. Bendiciones. Un Bueno, abrazo. chao, bueno. Gracias igualmente. Adiós, profe, muchas